Vi otro estudio que también es en un laberinto, donde él nada más, el que estaba haciendo el estudio solamente lo que quería era que aprendieran el trayecto del laberinto, ¿no? Entonces lo que él hizo, él quería ver era si él podría borrarles la memoria de saber cómo resolver el laberinto. Entonces lo que hizo es le quitó un pedacito del cerebro y lo volvió a aventar, ¿no? Y no, pues dio otra vez donde mismo, o sea, dio con la salida y le volvió a quitar otro pedacito. Y otra vez volvió a dar, y luego le otro pedacito, ya como que a lo mejor ya le afectó ciertos movilidad, ya como que manqueaba o cojeaba, pero seguía llegando. Entonces ahí la cuestión fue de que pues está muy difícil encontrar ese recuerdo porque pareciera que se distribuye en más área, ¿no? Como que... En todo el cerebro. Entonces por eso mucha gente... también hay casos de gente que pierde parte del cerebro, pero siguen recordando, siguen hablando y con una... O sea, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Sí, sí, es lo interesante. Yo creo que ahí recalcar que la memoria es un circuito, digo, a final de cuentas son conexiones y es algo tan complejo como tú bien lo comentas en esos estudios. Y sí, se hacen muchos estudios en ratas para simular o tratar de decir dónde está la memoria, pero aunque nosotros hagamos estudios funcionales del cerebro, es bastante complejo decir exactamente dónde está la memoria de tal tarea, ¿no? Como bien lo comentas, es decir, a ver, bueno, la memoria para que aprendió la rata de ir del punto A al punto B es bastante complejo. Y como dices, tenemos pacientes que le podemos quitar una parte del cerebro y la memoria la tienen intacta. Sí, o sea, se sabe que el lóbulo temporal, que es una parte importante del cerebro, almacena gran parte de la memoria, ¿sí? Pero se han hecho cirugías en donde se quita gran parte de ese lóbulo y tienen la memoria intacta. Entonces, es muy complejo, es muy complejo, ¿sí? Entonces, ahí te digo, son tareas que a final de cuentas todavía con los estudios que existen es difícil de dilucidar o de llegar a una conclusión de decir, aquí está la memoria para esto. Pero sí, es muy interesante eso. Pero, y por ejemplo, en los recuerdos, ¿no? Como cuando estás con tus camaradas, ¿no? Que te juntas con ellos a tomar o a pasar el tiempo. Recuerdo que, o sea, muchas veces cuando ya tienes años de conocerlos, pues platicas cosas de antes, ¿no? De que te da risa algo chistoso o algo que hizo algún compañero, ¿no? Pero algo que sí pasa es de que si platicas una historia ahorita y luego la platicas en 5 años más y luego la platicas en 10 años más, esa historia ya no tiene nada que ver con lo que pasó realmente, ¿no? Y todos recordamos ahora lo que están platicando nuevo. O sea, ¿cómo también hay como que se transcribe de nuevo el recuerdo? ¿O cómo perdemos? Sí, fíjate que eso es algo interesante porque bien lo comentas. Tú si vas, por ejemplo, a los 10 años te juntabas con tus amigos de la primaria y decías, no, pues sí, la vez que jugamos y te quedó muy grabado eso. Y a lo mejor en otros 10 años lo vuelves a recordar, pero ya no con la misma intensidad que lo tuviste, aunque lo sigues recordando, ya no puedes recordar tanto detalle tan fino, ¿sí? O sea, y como vas madurando y vas aprendiendo otras cosas a las que le dedicas más importancia, a lo mejor ya tienes 30 años y todavía te acuerdas de esa parte de la primaria que fue, no sé, algo que tuviste con tus cuates, con tus compañeros, y lo recuerdas bastante bien, pero a lo mejor ya no lo recuerdas tan bien, aunque recuerdas una parte, porque ya tu cerebro está interesado en otras cosas. Entonces el cerebro es tan capaz de todavía preservar parte de esa memoria, pero si tú ya estás con otros estímulos, en ocasiones tienes memoria que almacenas y que a lo mejor si tú ves alguna fotografía, llegas a ir a la escuela, ¿sí? En donde estuviste en la primaria, o digo, por poner ese ejemplo, puedes recordar esa parte por ese estímulo que tuviste, pero si tú ya no vuelves a tener ese estímulo, posiblemente ya no lo recuerdes, pero no quiere decir que no lo tengas almacenado en tu memoria. Es lo complejo. Tú conforme vas evolucionando como persona o como vas creciendo y vas teniendo otros estímulos, te vas acordando de lo que se te hace importante para ti. A lo mejor esas memorias de los 10, 20 años ya no te interesa cuando tienes 50 años, ya recuerdas más otras cosas que para ti ya son más importantes, ¿no? Y de ahí ya vienen muchos trastornos, muchas enfermedades
en cuestiones de que hay pacientes que se quedan con ciertos trastornos de pequeños porque se recuerdan tanto eso que ya no pueden empezar a hacer nueva memoria porque quedan con esos trastornos, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y ahora, pacientes que no tienen ninguna enfermedad ni nada y, por ejemplo, pues a los 50 años a lo mejor no porque ya no sea importante, pero ya tú tienes tantos estímulos del exterior que ya cuestiones de la primaria, de la secundaria o de las edades de los 10, 20 años ya no las recuerdas porque ya no son importantes para ti, pero volvemos a lo mismo, no quiere decir que no estén en tu cerebro. Tu cerebro tiene una capacidad inmensa e infinita de tener almacenamiento y de tener información y más de memoria, ¿eh?